Seguimos en Hora 23, nos vamos a ocupar ahora del tema político más importante de las últimas jornadas, que ha tenido hoy una novedad. Me refiero al proceso de aprobación de la Ley de Organización de Partidos Políticos. La novedad en esta jornada jueves, la aprobación de esa norma en sus estaciones en grande y en detalle en el Senado Nacional. Eso ha determinado que el documento vuelva a la Cámara de origen, la Cámara de Diputados, donde se harán algunos ajustes fruto de las observaciones que se incorporaron en la Cámara de Senadores. Tenemos, por lo tanto, algunos días más hasta que la medida, si el curso es el que se supone, sea aprobada y promulgada por la Asamblea Legislativa. Vamos a hablar de este panorama, de las repercusiones políticas del tema, de algunas dudas y de la necesidad de algunas aclaraciones con la senadora Carola Arraya. Ella es senadora del MAS y además presidenta de la Brigada Parlamentaria de Cochabamba. Senadora, buenas noches, bienvenida a Hora 23 y a Bolivisión. Muy buenas noches a toda la población que está a esta hora ya con el resumen del día. Así es. Le mencionaba usted, presidenta de la Brigada Parlamentaria de Cochabamba, ¿le gusta el fútbol? Me encanta. ¿Aurora o Wilstermann? El Aurora prefiero. Aurora. Sí, pero un secreto, creo que somos del Tigre. Sí, mientras esté en La Paz. Mientras estamos en La Paz, sí, muy siempre. Bien, la respaldamos. Le pregunto estos antecedentes de fútbol por lo siguiente a propósito del tema sobre el cual vamos a conversar. Se dice que la aprobación de la ley de partidos políticos deja a un equipo, en este caso al MAS, en ventaja frente al otro, la oposición, con un árbitro que no sabe más o menos qué papel desempeñar. ¿Ve usted así ese panorama o tiene una visión distinta? Yo creo que no, yo creo que es diferente la posición y debería ser asumida y aprovechada más bien de parte de la oposición en el sentido en que tienen ahora la cancha bien rayada sobre qué pasos, qué procedimientos deben seguir. No necesitan inventar nada, ni ir por debajo, ni por encima, para hacer las alianzas que sean necesarias. Creo que esta es una oportunidad que más bien la oposición debería valorar. Si bien es corto el tiempo, porque la oposición tuvo mucho tiempo para generar aquella unidad que en muchos momentos no solo la población les pidió. Hoy en el debate recordábamos a la oposición que en el año 2014 fue Samuel Doria Medina quien propuso unas elecciones primarias y posteriormente el año 2015 volvió a manifestar, habló a la oposición y les dijo que era importante una elección primaria de la oposición para poder sacar un solo candidato que pueda enfrentar al movimiento al socialismo. Y claramente no ha habido ni la predisposición ni la necesidad, seguramente, la oposición de trabajar durante estos 4 años en los que hemos estado en esta gestión, y sin duda en este momento posiblemente esta ley los agarre desprevenidos, pero creemos que tienen el tiempo suficiente, el calendario les permite poder organizarse, hacer las alianzas, repito, que sean necesarias, que la ley lo permite, y que, bueno, si necesitan, si es necesario presentar un candidato en conjunto, y de otra manera, si lo quieren hacer por separado, también lo pueden hacer. Ahora la oposición, a través de varios voceros, por lo menos en sus sectores más lúcidos, ha señalado que no está en contra del espíritu del proyecto, que lo ha apoyado a través de varias manifestaciones, pero sí lo que le sorprende y lo que la coloca en offside, recurriendo a otro término futbolístico, es el hecho de que se apresure la elección para el 2019 cuando se pensaba que podía ser para el 2024. ¿Esta prisa esconde intereses políticos del MAS? Claro que no, y lamentablemente es lo que habíamos manifestado todo el tiempo, que este debate de una ley tan importante, tan bondadosa para la población, se ha reducido a un debate de primarias y a un debate de este eslogan que se maneja mucho, que es el 21 de febrero. Y además se ha dicho que con esta norma el MAS lo que estaba haciendo era dar legalidad a la postulación de Evo y Álvaro para las elecciones generales del 2019. Lo hemos manifestado de manera clara desde el 2016, primero cuando se llevaba adelante el Congreso del Movimiento al Socialismo, donde primero se ratificaba nuestra intención de llevar a nuestro binomio Evo y Álvaro para las elecciones del 2020, del 2019.
pero además se definían 4 vías para intentar esta repostulación de nuestro binomio. Y finalmente, ya con la sentencia constitucional, una de estas vías por las que optaba el movimiento al socialismo, la sentencia constitucional emanada por el Tribunal Constitucional, le ha dado esta legalidad a la postulación de Evo y Álvaro. Por lo tanto, con esta ley o sin esta ley, el MAS tiene muy claro cuál es su binomio. Por lo tanto, esto es lo que lo hemos manifestado hoy y creo que también ha sido así en diputados. Más bien lo que vemos es lo que el momento en que agarra desprevenida a la oposición, pero no por una mala intención de la ley, sino por un trabajo que no ha sido sincero y honesto con sus militantes de parte de la oposición. En este momento generan un debate alrededor de Evo, alrededor de la repostulación, alrededor de Álvaro, cuando en realidad lo que deberían manifestar a sus militantes es, y se los decíamos hoy de manera clara, cuántas veces se ha rendido cuentas al interior de los partidos políticos, cuántas veces se ha generado formación de liderazgos, pero principalmente darles la oportunidad a los militantes de tomar decisiones, no solo las de escoger a su candidato, a su binomio, que es el tema central en el caso de las elecciones primarias, sino además de la construcción de un proyecto político, de un plan de gobierno donde el militante de manera orgánica participe en lo que quiere para este Estado. Entonces, estas son preguntas y son reflexiones que debería llamar mucho a la preocupación a la oposición, porque esto es, y vamos a decir, lo que ha perdido, porque cuando nosotros hablamos al interior del movimiento al socialismo, con las organizaciones sociales, con los movimientos sociales, es algo que ha enriquecido mucho a todo el trabajo. La Agenda 2025 ha sido el producto de ese trabajo orgánico, de la construcción orgánica de sus militantes, de la población. Y esto es algo que lamentablemente no solo se lo han perdido los partidos de oposición, sino también los militantes. Pero ahora tienen la oportunidad de que gracias a esta ley ellos tienen el derecho y la obligación de poder ser parte activa de esta construcción. Ahora, de acuerdo a los plazos preliminares, hasta el mes de noviembre, estamos prácticamente por comenzar septiembre, falta muy poco tiempo, deberían registrarse las candidaturas, cualquiera sea su origen. Este poco tiempo no le otorga una clara ventaja al MAS, que ya es un partido organizado, que ya tiene identificado y consolidado un liderazgo frente a organizaciones políticas que todavía están balbuceando el nombre de sus posibles candidatos? En realidad eso es lo que pensamos todos, ¿no? Y en realidad el movimiento al socialismo, si bien tiene clara la situación con su binomio, pero también ha obedecido a un trabajo constante desde hace muchísimos años. El movimiento al socialismo se mueve en base a un estatuto, al estatuto orgánico. Las organizaciones sociales toman decisiones a través de sus congresos, de sus asambleas, de sus ampliados. Incluso la elección de sus candidatos es mediante estos instrumentos. Pero pensamos, cuando hablamos de los partidos de oposición, pensamos en que realmente no existe este mecanismo, y en realidad no lo existe para sus militantes, pero como partidos políticos tradicionales ellos mantienen una cúpula de decisiones donde evidentemente hace mucho tiempo ya se han estado barajando quiénes van a ser sus candidatos, cuáles van a ser los movimientos, posiblemente no tengan definido aún los puntos finales, pero estamos seguros que ellos han avanzado bastante en esto. Enseguida vamos a hablar de algunos temas vinculados a la norma, con algunas aclaraciones y precisiones que es necesario formular. Pero antes, una pregunta que va a lo que ciertos sectores llaman el fondo del asunto. Elecciones pronto, cuando existe un resultado, el 21F. Y ahí la posición del gobierno y del MAS ha sido clara, aunque algunos señalan que es ambigua.
señalan que el fallo del Tribunal Constitucional es vinculante y de cumplimiento obligatorio, el que habilita la reelección indefinida, y señalan también que el 21F como mandato se ha respetado porque no se ha modificado el artículo 168 de la Constitución. ¿No es esto contradictorio? Porque una decisión que dicen es vinculante le ha dicho no a la reelección, y otra decisión que también se dice es vinculante le dice sí a la reelección indefinida. Sí, es posible, y también entendemos, esta es la pregunta, la confusión y la posición de mucha gente, gran parte de la población. Sin embargo, como tú lo manifiestas, nosotros nos ratificamos en lo mismo. En el momento en que se había tratado en la Asamblea Legislativa este proyecto de ley, donde se enviaba al Tribunal Supremo Electoral aquella pregunta para modificar el artículo 168 sobre la reelección de los actuales mandatarios, en ese momento quedaba en statu quo la ley hasta que el Tribunal Electoral regrese la respuesta como correspondía. El Tribunal Electoral devuelve los resultados a la Asamblea Legislativa, y la Asamblea Legislativa nunca sanciona este proyecto de ley, nunca lleva adelante la modificación porque los resultados no se lo permitieron. Es decir, esta ley no se sancionó y no se promulgó, y por lo tanto no se hizo esta modificación. Ahora, repito, esta fue una de aquellas 4 vías que se habían planteado para la repostulación del presidente. Todas las vías que se habían pensado tenían perfecta legalidad, y eso es lo que se manifiesta incluso a través de muchos expertos cuando sale la sentencia del Tribunal Constitucional, incluso antes de hacerla. Yo escuchaba a muchos expertos cuando decían realmente esta iniciativa que tomó el movimiento al socialismo con el Pacto de San José de Costa Rica, hablando de los derechos políticos como un derecho humano que favorezca a la repostulación, que le permita como un derecho a ser elegido y a la gente de elegir a quien uno quiere. Fue realmente bien pensado, está dentro de los marcos normativos de nuestra norma suprema, y los tratados internacionales en materia de derechos humanos es parte del bloque constitucional. Por lo tanto, nosotros manifestamos siempre que esta repostulación ahora tiene toda la legalidad porque, repito, está dentro de la misma Constitución Política del Estado. Para el final, senadora, y le ruego respuestas breves para que cumplamos nuestro tiempo. Yes. 3 aclaraciones importantes a propósito de algunas dudas sobre la norma que está en proceso de aprobarse. Consulta número 1, ¿pueden ser candidatos quienes no sean militantes de un partido político, pero pueden tener la condición de invitados y así desempeñar el rol de candidato a la presidencia o vicepresidencia? Sí, perfectamente. Una persona que no tenga militancia en ninguna organización política puede ser el candidato al binomio, siempre y cuando la organización política lo postule como su candidato. Aclaración número 1. Aclaración número 2, en las primarias de los partidos políticos participan únicamente los militantes de los partidos, no un ciudadano que no esté inscrito en esa organización. No, solo es para los militantes. El artículo es claro, las elecciones primarias son vinculantes, obligatorias y exclusiva para los militantes de todos los partidos políticos que vayan dentro de sus propios partidos, ¿no? Y la tercera aclaración, las agrupaciones ciudadanas, es decir, las que no tienen un carácter de partidos políticos, ¿pueden presentar candidaturas? Para esta elección primaria del 2019, las elecciones generales del 2019 y las subnacionales del 2020, las agrupaciones ciudadanas que tienen alcance nacional con la norma anterior pueden hacerlo, pueden presentar sus candidaturas, pueden participar de estas 3 elecciones, y luego deberán sí adecuar su razón jurídica, su personería jurídica y sus estatutos, si es necesario ya a una conversión a partido político. Muchas gracias, senadora, por las respuestas tan concretas y precisas. Y gracias por el contexto político en la primera parte de esta entrevista y los datos que acaba de proporcionarnos. Estaremos entonces atentos a lo que se decida en la Cámara de Diputados, en la Asamblea Legislativa y luego en el órgano ejecutivo. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes. Estamos acá cuando se requiera. Muy gentil. Vamos ahora a un corte en hora 23, luego continuamos con los otros sectores que anunciamos al principio.